Bienvenidos al simposio del Departamento de Ciencias de la Salud en su 25º aniversario. El día de hoy nos complace presentar a la doctora Susana Gonzalo. Ella es profesora adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Saint Louis en Estados Unidos. Ella realizó sus estudios de doctorado en la misma institución y ha hecho estancias postdoctorales tanto en España como en Estados Unidos, y actualmente su línea de investigación se centra en los mecanismos moleculares que contribuyen a la inestabilidad genómica que lleva al envejecimiento y al cáncer, esto con la finalidad de encontrar alternativas terapéuticas. A la cual en este momento le cedemos la palabra para dar inicio a su conferencia titulada Inestabilidad genómica y laminopatías. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos desde San Luis, Missouri, y quiero agradecer antes de nada a los organizadores de este simposio la oportunidad de presentar nuestras investigaciones acerca del papel que juegan las laminas, tanto en la salud como en la enfermedad. Me gustaría empezar enseñando esta foto. Es un cuadro del artista Julie Newdon que representa en rojo las laminas, que son unas proteínas estructurales del núcleo. Y según los ojos del artista, estas láminas representan o son una ventana al núcleo. Es cierto que sabemos que alteraciones de estas proteínas, las laminas, pueden impactar, afectar la mayoría de los procesos que ocurren dentro del núcleo. Entonces uno podría pensar que evaluando el estado de estas laminas, mirando a través de esta ventana, podríamos adivinar cuál es el estado del núcleo. Y ahora esta otra imagen que muestra la membrana nuclear. Se puede ver la capa externa de la membrana, la capa interna y justo debajo una capa blanca que se conoce como la lámina nuclear. Esta capa aumentada aquí está formada por filamentos de laminas de dos tipos, laminas tipo A y laminas tipo B, así como proteínas asociadas a laminas que se muestran aquí en esta imagen. El papel que juega esta capa es muy importante para la compartimentalización del núcleo en el espacio 3D. Y esto a su vez es muy importante para el mantenimiento de la estabilidad genómica y de la función del genoma. Así, muchas alteraciones en las laminas, tanto sea mutación o cambios en la expresión, puede llevar a alteraciones en la estructura de la cromatina, fundamentalmente en la heterocromatina, también en procesos epigenéticos como la metilación del DNA y también en procesos de estabilidad genómica. Por ejemplo, puede afectar la reparación del ADN y también la replicación del ADN o DNA. Esta imagen a la derecha es una imagen tomada con el microscopio electrónico en la que se ve de dentro a fuera el núcleo con esta red de filamentos que forman las laminas y entre medias los complejos de poros nucleares. Nuestro interés en las laminas emana del gran número de enfermedades, más de una docena, que se han asociado con mutaciones en este gen de la lamina, laminase gene. Y estas mutaciones pueden dar lugar a distintos tipos de enfermedades. Algunas patologías son características de distrofias musculares, otras son lipodistrofias, neuropatías y también este síndrome de envejecimiento prematuro o acelerado que se conoce como Hutchinson-Gilford progeria syndrome. En general, todas estas enfermedades en grupo las llamamos laminopatías. Pero también no tanto la mutación en la lamina, pero cambios en la expresión de laminas se han asociado con peor pronóstico en muchos tipos de cáncer y en particular la disminución en la expresión de laminas se ha visto durante la progresión de muchísimos tipos de cáncer, como se puede ver aquí con la disminución del marrón de la señal de lamina A durante la progresión del cáncer de cérvix. Nosotros, mucho de nuestro esfuerzo está centrado en entender los mecanismos que contribuyen a
el síndrome de Hutchinson-Gilford progeria y esta enfermedad está causada por una mutación en el gen de la lamina A que de alguna manera altera el procesamiento normal de esta proteína. Esta proteína, la lamina A, se sintetiza como una proteína más larga que se llama prelamina A. Esa proteína se modifica posttraduccionalmente, primero se farnesila, después se carboximetila y por último es cortada por una metaloproteasa CEMST24 que remueve todo lo que es el carboxi terminal y así produce la proteína lamina A madura. Sin embargo, en HGPS lo que ocurre es que hay una mutación que cambia el splicing y lleva a la producción de una proteína a la que le faltan 50 aminoácidos cerca del carboxi terminal y que incluye el sitio de corte de la proteasa. Así pues, la proteína que se produce, que conocemos como progerina o progerin, se mantiene permanentemente farnesilada y carboximetilada. Y esta proteína es muy tóxica para las células. Puede inducir muchos de los fenotipos de envejecimiento celular una vez que la introducimos en cualquier tipo de célula. Con respecto a los pacientes, estos niños nacen normales, no hay ningún síntoma, pero alrededor de un año de edad empiezan a aparecer los primeros síntomas con un claro retraso en el crecimiento y también la pérdida del cabello. Luego, en los años sucesivos, estos niños empiezan a acumular todos los fenotipos característicos de un envejecimiento normal, pero en este caso muy acelerado. Tienen trastornos motores, pérdidas de audición, arteriosclerosis, hipertensión, movilidad restringida, etc. Y estos niños normalmente mueren de complicaciones cardiovasculares durante su adolescencia, aunque últimamente algunos niños ya han llegado a los 20 años. Y estas complicaciones cardiovasculares se caracterizan por un estrechamiento arterial, fundamentalmente arteriosclerosis, etc. Pero es muy interesante que no todos los fenotipos de envejecimiento se presentan en estos pacientes y, por ejemplo, estos pacientes tienden a tener baja incidencia de cáncer, cataratas, aumento de grasa o neurodegeneración. Bueno, pues nosotros y nuestras investigaciones y las de muchos otros en el campo, a través de los años hemos llegado a presentar evidencia de que las laminas operan como guardianes del genoma. Hemos visto, por ejemplo, que las laminas participan en la reparación de roturas del genoma de doble cadena por los dos mecanismos más importantes que son tanto la recombinación homóloga como no homóloga o non-homologous enjoining. También hemos visto que juegan un papel importante en el mantenimiento del telómero, de la longitud telomérica, también de la estructura de la cromatina telomérica y por tanto de la función del telómero. Y últimamente estamos investigando el papel de las laminas en la replicación de DNA y eso os lo voy a explicar con un poquito más de detalle. Pero a lo mejor, o quizás uno de los fenotipos que más dramáticos hemos visto cuando perdemos las laminas es un aumento tremendo en la movilidad de la cromatina en el espacio nuclear. Y en estos vídeos que voy a enseñar hemos marcado los telómeros con GFP. Entonces los puntos de fluorescencia son telómeros en células que tienen laminas del ratón wild type y de células que carecen de laminas, en Laminate Knockout Mouse. Entonces lo que vemos aquí en esta microscopía de time-lapse es el movimiento de los telómeros y se puede ver cómo en una célula normal no se mueven mucho. Sin embargo, si cambiamos a una célula que no tiene laminas, el movimiento de estos telómeros es mucho mayor. Y en términos físicos, este cambio de movimiento es un cambio de una difusión anómala, restringida y lenta en las células con laminas a una difusión normal, no restringida en ausencia de laminas. Pero esto todavía es mucho más claro si nos fijamos en un telómero en concreto.
Por ejemplo, aquí es una movie, una película, un vídeo acerca del movimiento de un telómero en alrededor de 20 minutos en una célula, una célula con y sin laminas. Y se puede ver cómo el territorio que explora el telómero es muchísimo mayor en la célula sin laminas. Esto es muy interesante y sobre todo es interesante porque desconocemos totalmente cuál es el efecto que este aumento en la movilidad del genoma puede tener en las transacciones normales del genoma, por ejemplo, en la replicación, en la reparación del daño al DNA o incluso en la transcripción. Y de hecho, tengo que decir que no solamente observamos este aumento en la movilidad en los telómeros, lo mismo observamos en los centrómeros y en sitios del genoma de secuencia única, o sea que es algo muy normal, común. Ahora, con respecto a la replicación, es uno de nuestros proyectos en los que estamos investigando más recientemente y sabemos que durante el proceso de una replicación normal, la horquilla de replicación puede encontrar muchos obstáculos. Estos obstáculos pueden ser la rotura del DNA o puede ser una estructura secundaria de DNA o puede ser simplemente que colisiona con la maquinaria de transcripción que se encuentra en ese momento en ese sitio del genoma. Entonces, cuando esta maquinaria de replicación se encuentra un obstáculo, se produce una parada de la horquilla de replicación. En ese momento, en esa parada, hay un desacoplamiento entre la helicasa y la polimerasa y esto genera una región de DNA de cadena sencilla. Y este DNA, que es muy susceptible a ser degradado por nucleasas, es inmediatamente recubierto de la proteína RPA, que es una de estas proteínas que se une a DNA de cadena sencilla. En la unión de RPA activa lo que llamamos el checkpoint de la fase S, que está mediado por dos quinasas, ATR y CHEK1, y estas quinasas se encargan de fosforilar, entre otros, la RPA que está asociada al DNA. Y esto sirve como señal para reclutar un montón de proteínas que se conocen bien en la reparación de DNA, pero que también son importantes en replicación, como BRCA1, BRCA2, PALB2. Estas proteínas protegen el DNA de la acción de estas nucleasas como mRE11, una de las fundamentales, que si no reseccionarían el DNA sin control. Estas proteínas también facilitan el intercambio de RPA por RAS51, otra de estas proteínas que se unen al DNA de cadena sencilla. Y esta proteína es fundamental porque regula de alguna manera este proceso de la horquilla de la reversión y reinicio de la horquilla de replicación, que es tan importante para mantener la estabilidad genómica. Entonces, cuando empezamos a mirar el efecto de alteraciones de las laminas en replicación, aprendimos esta técnica que se llama comúnmente DNA Fiber Assay y es una técnica que te permite monitorizar qué está pasando con el DNA que se está sintetizando. En este caso, marcamos las células con dos análogos de timidina, iododeoxiuridina y clorodeoxiuridina. Por 20 minutos, 15 o 20 minutos y luego después por otros 15 o 20 minutos consecutivos. Entonces, después realizamos una inmunofluorescencia con secundarios de dos colores distintos y así podemos marcar con rojo y con verdes los dos análogos de timidina. Entonces, por este método uno puede visualizar estos tramos de DNA que pueden ser que son de dos colores. Cuando hay una replicación normal, en las distintas células puede ir a una velocidad distinta, la velocidad de replicación puede ser distinta y midiendo la longitud de estos tramos nos puede dar una idea de esa velocidad o esa tasa de replicación en distintas células. Pero también este ensayo se puede usar para monitorizar el estado de la horquilla de replicación cuando se encuentra un obstáculo. Es decir, si la horquilla de replicación es capaz de proteger su DNA cuando se para
o no, o si ese DNA está desprotegido y degradado por nucleasas. Para mirar eso en concreto, lo que hacemos es que marcamos con los 2 análogos de timidina y después imponemos un obstáculo, que en este caso es el tratamiento con hidroxiurea, que es un compuesto que disminuye la síntesis de nucleótidos, con lo cual produce una ralentización o incluso parada de la horquilla de replicación. Entonces, después del tratamiento con hidroxiurea, si la horquilla de replicación es capaz de protegerse de nucleasas, veremos que no hay degradación del DNA que se incorporó en el último paso. Y entonces un ratio o un cociente entre el segundo tramo y el primer tramo sería igual a 1. Sin embargo, cuando la horquilla de replicación no es capaz de proteger ese DNA que se acaba de sintetizar, se produce una degradación y un acortamiento del segundo tramo. Y esto lleva a que cuando hacemos el ratio o el cociente entre el segundo y el primer tramo, vemos que ese ratio es mucho menor de 1. Entonces, un ratio menor de 1 nos dice que hay inestabilidad en la horquilla de replicación. Entonces, bueno, decidimos realizar estos experimentos en células 293T en las que disminuimos la expresión de laminas a través de short hairpin RNAs. Y se puede ver aquí por un Western que disminuimos bastante la expresión de las laminas. Entonces, cuando hicimos las DNA Fiber assays, lo que vemos es que en una célula normal, cuando se trata con hidroxiurea, tú ves que el ratio entre CLDU y IDU es igual a 1. Esto significa que una célula normal puede proteger la horquilla de replicación cuando hay estrés replicativo. Sin embargo, lo que vemos en células que carecen de laminas no pueden proteger de la misma manera la horquilla de replicación. Y sabemos que esta degradación se produce a través de nucleasas porque cuando tratamos con mirin, que es un inhibidor de nucleasas, pero sobre todo de MRI11, se produce una recuperación o se revierte esta inestabilidad de la horquilla de replicación. Luego quisimos ver si es verdad que este efecto de las laminas es un efecto directo. Entonces lo que hipotetizamos es que si reconstituíamos lamina A en las células que carecen de laminas, como aquí se ve, podríamos recuperar o revertir esta inestabilidad de la horquilla de replicación. Y eso es exactamente lo que vemos. Aquí se puede ver en la derecha cuando tratamos con hidroxiurea, vemos que hay esta inestabilidad de la horquilla de replicación. Oh, está andando solo, perdón. Perdón, está andando solo. Pero que cuando reconstituimos lamina A, vemos ahora que hay una recuperación de la estabilidad de la horquilla de replicación. Sin embargo, cuando introducimos una mutante de la lamina A, que es lamina A delta 50, que es la que produce progerina, que es la que causa progeria, vemos que no hay recuperación de la estabilidad de la horquilla de replicación. Es más, esta proteína sola puede causar la parada de la horquilla de replicación y la inestabilidad, es decir, la degradación por nucleasas. Y pensamos que esto era muy importante seguir investigando, con lo cual decidimos corroborar estos estudios. De nuevo, esta progerina es la que causa progeria y cuando expresamos en otras células, en este caso fibroblastos, progerina, lo que vemos es que en ausencia de ninguna droga, solo la proteína ella misma puede inducir inestabilidad de la horquilla de replicación. Y esto se puede revertir si tratamos con mirin. Es decir, que creemos que progerina está induciendo la parada de la horquilla de replicación y la desestabilización, así que las nucleasas pueden degradar el DNA. Bueno, y luego intentamos investigar un poquito más cuáles serían los mecanismos por los cuales la pérdida de laminas, en este caso puede ser también la expresión de progerina, llevan a esta inducción del estrés replicativo. Entonces, para eso decidimos enfocar en el efecto que podían tener las laminas en
el reclutamiento de proteínas que tienen que proteger la horquilla de replicación. Y estas dos proteínas, como he explicado antes, RPA y RAD51, juegan un papel protector muy importante. Entonces decidimos realizar estos ensayos AIPON, que permite aislar proteínas que se están uniendo al DNA que se está sintetizando, al DNA naciente. Es muy similar a una inmunoprecipitación de cromatina, y al final lo que la inmunoprecipitación lleva a aislar proteínas y complejos de proteína y DNA, y la proteína se puede mirar por Western blot. Entonces, lo que vimos aquí en la captura, es que, así muy resumidito, es que las laminas se pueden asociar a DNA que se está sintetizando en condiciones normales, pero también cuando se trata con hidroxiurea, o sea, cuando hay estrés replicativo. Y también vemos que en una célula normal, RPA se une al DNA que se está replicando y se fosforila, como vemos aquí, una gran fosforilación de RPA, y luego también hay unión de RAD51. Sin embargo, si veis aquí en la ausencia de laminas, obviamente no hay laminas, pero tampoco hay reclutamiento de RPA. La fosforilación de RPA es mínima y también hay una bajada muy grande en la unión de RAD51. Esto nos hace pensar que las laminas facilitan el reclutamiento de estas dos importantes proteínas de unión a DNA de cadena sencilla, y que son tan importantes para la protección de la horquilla de replicación. Hemos mirado esta hipótesis por distintos métodos. Este otro método en otras células es vía inmunofluorescencia, y vemos de nuevo, estas son células de cáncer de mama, que cuando las exponemos a hidroxiurea hay estrés replicativo, como se puede observar por la fosforilación de RPA. Sin embargo, en las células que no tienen laminas, esta fosforilación de RPA está muy, muy disminuida. No es que no haya replication stress o estrés replicativo, es que las proteínas no se están reclutando a los sitios de parada de la horquilla de replicación. Y entonces, para ver si realmente la importancia de este reclutamiento de proteínas, decidimos ver si podíamos rescatar este fenotipo de inestabilidad de la horquilla de replicación sobreexpresando estas proteínas. Y vemos que la sobreexpresión de RPA recupera la estabilidad de la horquilla de replicación, así como la recupera la sobreexpresión de RAD51. Entonces, al final concluimos de esta parte que las laminas juegan un papel importante en la replicación de DNA. A lo mejor no son muy necesarias cuando la replicación está ocurriendo a una tasa normal, sin obstáculos, pero se convierten en críticas una vez que hay un obstáculo. En ese momento, estas proteínas, las laminas, facilitan el reclutamiento de dos proteínas muy importantes, RPA y RAD51, y de esta manera mantienen la estabilidad de la horquilla de replicación y portando del genoma. Ahora, a continuación, decidimos ver, bueno, cuáles son las consecuencias de este estrés replicativo o de este aumento en inestabilidad genómica, porque también hemos visto un aumento en la rotura del DNA, en roturas de doble cadena, cuando perdemos las laminas, pero fundamentalmente cuando expresamos progerina. Entonces, lo que vimos y lo que os voy a enseñar es los datos que muestran cómo cuando expresamos progerina en células se produce esta inestabilidad genómica y la generación de unos fragmentos de DNA que salen del núcleo y se acumulan en el citoplasma. Aquí estos fragmentos activan los sensores, o son por los sensores, son detectados por los sensores, lo que lleva a la activación de STING y a su vez a la activación de una respuesta interferón muy potente.
Esta respuesta interferón vemos que está mediada por el factor de transcripción STAT1 y que lleva a la regulación de cientos de genes que se conocen como ISGs, que son genes estimulados por interferón. Y la primera vez que descubrimos esta vía, la descubrimos durante análisis globales de expresión RNA-seq de pacientes, de células de pacientes con HGPS, comparado a las células de sus progenitores, células normales, y en este caso fueron fibroblastos. Y lo que vimos es que la vía número 1 superactivada era la vía conocida como interferón, la respuesta antiviral o la respuesta inmune innata. Vimos como 100 genes, pero de estos 100 genes, más o menos 50 vimos que están muy upregulados o muy sobreexpresados en los pacientes y interesantemente lo que vimos es que calcitriol o calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, la forma hormonal, lleva a una bajada, una represión de toda esta vía activada en HGPS. Y esto nos pareció súper interesante porque en nuestros estudios anteriores habíamos visto que calcitriol puede mejorar la mayoría de los fenotipos que vemos alterados en células de los pacientes de HGPS. Por ejemplo, la morfología nuclear se mejora, mejoramos la reparación de DNA y también retrasamos la entrada en senescencia. Entonces, esto fue muy importante porque ahora vemos que calcitriol también reprime esta vía que está muy activada. Entonces, luego quisimos ver si en los ratones también vemos la activación de esta respuesta de interferón y sí que lo vemos. Esto comparamos aquí ratones normales con ratones de progeria que tienen esta mutación G609G, que es la misma mutación humana. Y estos ratones fueron generados en el laboratorio de López Otín en España. Bueno, cuando miramos a las células de estos ratones, lo que vemos es que en los ratones progéricos frente a los wild types vemos una activación de STAT1, FOSFO-STAT1, MDF5, STING. Estos son marcadores de la interferon response y también vemos un aumento del daño al DNA con gamma-H2AX. Okay. Quisimos corroborar entonces que estas proteínas o esta vía estaba activada usando un modelo distinto. En este caso es un modelo celular inducible de GFP progerina. En este caso, cuando incubamos las células con doxiciclina por distinto tiempo, vemos un aumento o la expresión de GFP progerina. Y como control aquí a la izquierda usamos GFP lamina A, la proteína normal. Entonces podemos ver aquí por la expresión de GFP progerina, la expresión de GFP lamina A cuando inducimos con doxiciclina. Aquí se ve la expresión de progerina y lo que se puede ver a la derecha de estos westerns es que activamos SIGAS and STING, que son estos sensores de DNA en el citoplasma. También activamos estas proteínas que son sensores de RNA, MD5, RIGAI, y también vemos una regulación de STAT1 y las formas fosforiladas de esta proteína, que son las formas activas, y también de ISG15, que es uno de los marcadores de activación de la respuesta interferón. Asimismo, lo que vemos es que cuando inducimos esta expresión de GFP progerina, solo en 24 horas después de la inducción vemos una inestabilidad de la horquilla de replicación por el ratio y que esta inestabilidad aumenta, por supuesto, después de 48 horas en doxiciclina, que lleva a mayores niveles de progerina. O sea que este efecto en la replicación es muy rápido. También vimos, estudiando los niveles de RPA y de RAF51, que un día después, es decir, 24 horas después de añadir doxiciclina, ya vemos una bajada de los niveles de RAF51. Y también vemos un aumento de la fosforilación de RPA, que es el marcador de replicación, de estrés replicativo.
Y esta bajada de RAD51 también la vemos a nivel transcripcional. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿podemos de alguna manera revertir este estrés replicativo con vitamina D en estas células inducibles de progerina? Y la respuesta es que sí. Aquí tratamos con doxiciclina y se ve la inestabilidad de la horquilla de replicación y cómo se recupera si tratamos previamente con calcitriol, es decir, previene este estrés replicativo. Entonces miramos cuál podía ser el mecanismo de esta recuperación y vimos que cuando mirando los niveles de RAD51, que era una de las proteínas más afectadas por progerina, que baja mucho la expresión cuando expresamos progerina y que se recupera, al menos un poco, cuando tratamos con calcitriol. Y esto se ve también a nivel transcripcional. Entonces, creemos que el mantenimiento de RAD51 puede ser un factor por el cual el calcitriol mejora los fenotipos de progeria. Sin embargo, creemos que hay otros que contribuyen también a este efecto beneficioso. Y esto es simplemente para enseñar cómo aquí a la izquierda vemos que de nuevo cuando añadimos doxiciclina vemos un aumento de muchos de los marcadores de la respuesta a interferón, fosforilación de STAR1, SIGAS, STIM. Sin embargo, las células tratadas con calcitriol tienen una menor activación de esta vía. Y luego también quiero recordar, o bueno, quiero enfatizar el hecho de que cuando tratamos fibroblastos de los pacientes con calcitriol 7 días antes de reprogramarlos, se produce un efecto que nosotros llamamos de rejuvenation en inglés, y que lo que ocurre es que cuando reprogramamos estas células, la eficiencia de reprogramación a iPSC, Induced Protein Stem Cells, es mucho más alta. Con lo cual creemos que en general calcitriol, vitamina D, tiene una rejuvenation de estas células. Perdón por mi spanglish. Bueno, entonces, ¿dónde está el campo ahora mismo? Ahora mismo muchos de los investigadores en este campo hemos descrito cómo la expresión de progerina lleva muchas alteraciones en las células, no solamente aumenta senescencia, produce defectos nucleares, pérdida de heterocromatina, acortamiento telomérico, disfunción mitocondrial, daño en el DNA, etc. Más recientemente nosotros hemos descubierto cómo progerina causa estrés replicativo y también una activación de esta respuesta a interferón. Mucho del esfuerzo en los distintos laboratorios es tratar de disminuir esta toxicidad de progerina en células y en los organismos. Algunos laboratorios usan, por ejemplo, estrategias para aumentar autofagia y así eliminar progerina por autofagia. Otros usan inhibidores de la farnesilación. Y nosotros probablemente, yo creo que somos el único laboratorio, que yo sepa, que estamos usando calcitriol, que es de nuevo la forma activa de la vitamina D, para disminuir los efectos tóxicos de progerina. Y hasta el día de hoy, todos los fenotipos que hemos mirado que están afectados por progerina, hemos conseguido ver una mejora, una reducción tras el tratamiento con calcitriol. Así que seguimos. Y bueno, en resumidas cuentas, el modelo de trabajo que tenemos es el siguiente. Proponemos, va solo, perdón. Bueno, proponemos que alteraciones en la lamina nuclear lleva a inestabilidad genómica. Esto genera fragmentos de DNA que salen al citoplasma. En el citoplasma activan los sensores de DNA, SIGAS. Estos a su vez activan la respuesta a interferón y cientos de genes regulados por interferón, y creemos que esta vía tiene un papel muy importante en el deterioro celular y del organismo en progeria y probablemente en un envejecimiento normal. También
postulamos que calcitriol, que por una parte reduce el estrés replicativo, pero también reduce silencia esta vía, puede representar una terapia para los ratones y eventualmente para los niños con progeria. Pero no solamente calcitriol, sino que ahora tenemos una vía a la que podemos target de alguna manera, usar como diana con distintos compuestos farmacéuticos. Y ahora, por último, me gustaría explicar un poquito dónde estamos con respecto al tratamiento de los ratones para intentar encontrar un tratamiento que sirva para los niños de progeria, ¿no? Entonces, voy a explicar un poquito el trabajo que hizo un estudiante fantástico que tuve en mi laboratorio, Ray Krenkamp, y que se puso a trabajar con estos ratones. De nuevo, es el modelo de Carlos López Otín, que muy generosamente nos lo pasó para estudiar el efecto de vitamina D. Y lo que vimos es que, lo que vio Ray, es que estos ratones, que no sabíamos muy bien por qué morían, pero lo que descubrió es que morían a los 100 días de edad realmente de problemas metabólicos, con características de inanición y caquexia. Lo que vimos y ve todo el mundo en el campo es una disminución muy grande de la masa corporal, pérdida de tejido adiposo y muscular y mucho letargo y sueño. Cuando estos ratones se les cambió, estaban a punto de morir, estaban ya como muy enfermos, se les cambió la dieta a una dieta alta en grasa e inmediatamente encontramos una mejoría en estos ratones. Vivieron por lo menos 30 días más y vimos este retardo de muerte y una reducción de los síntomas de progeria, con aumento de masa corporal, menos pérdida de tejido, sobre todo adiposo, etc. Entonces decidimos, bueno, pongamos la dieta grasa desde el principio, y cuando Ray hizo esto, vio que fue capaz de casi doblar la vida de los ratones. En ese momento era muy importante porque era la más larga. Luego ha habido otros tratamientos que también aumentan la vida a este punto. Pero en ese momento estábamos muy contentos y bueno, lo que vimos es que se retrasa el envejecimiento, pero lo que ocurre es que ahora como los ratones viven tanto, desarrollan fenotipos degenerativos que se parecen muchísimo más a los de los niños con progeria. Tienen mucha alopecia, la pérdida de tejido muscular y adiposo es mayor, más pérdida de hueso y unos defectos muy grandes en la aorta, como enseñaré ahora. Bueno, entonces quiero enseñar aquí simplemente la gráfica donde enseñamos en negro. Aquí son los ratones de progeria que estaban en una dieta normal y cómo inmediatamente cuando les cambiamos la dieta mejoraron en masa corporal y mantuvieron la masa corporal bastante tiempo. Sin embargo, los que no se cambiaron de dieta murieron muy pronto después. Y luego, este es un vídeo que, si podéis ver, este ratón aquí, el del pelo raro, era un ratón progérico que estaba casi moribundo, estaba totalmente letárgico, y estos 4 días después de añadir la dieta alta en grasa, se puede ver que está moviéndose por toda la jaula, interaccionando con el wild type, etc. O sea, un efecto muy dramático. Aquí enseño las fotos de estos ratones que... Uy, perdón. Aquí muestro las fotos de estos ratones que se mantuvieron en la dieta alta en grasa durante toda su vida, y se puede ver que viven hasta 200 días y cómo en los 200 días se parece muchísimo más al fenotipo humano que, por ejemplo, este ratón que está a punto de morir, tiene 100 días de vida y es mucho más pequeño que uno normal, es muy letárgico, pero no presenta tanto fenotipo degenerativo. Y vimos que estos ratones altos en dieta, los tejidos fundamentales más afectados eran la piel, la aorta, el wire adipose tissue, o sea, el tejido adiposo blanco, y el hueso. Esto es para enseñar esta gráfica cómo, por ejemplo, los ratones que son tratados o que son alimentados con una dieta rica en grasas pueden mantener aquí en azul mucho más la masa corporal, pueden llegar más arriba, incluso mantenerla por mucho más tiempo.
por supuesto viven más, mientras que los en rosa, los de una dieta normal, mueren aquí alrededor de la semana 16 y no pueden mantener la masa corporal. Y también una dieta rica en proteína no hace absolutamente nada. Y aquí tenemos, bueno, las distintas dietas con las distintas composiciones de proteína, carbohidratos y grasa. Y luego esta es la curva Kaplan-Meier, donde mide la supervivencia de los ratones y se puede ver en rojo son ratones en la dieta normal y en verde la de proteína, alta en proteína, no hace nada, y en azul vemos la proteína alta en dieta. Luego también probamos una dieta que es mitad y mitad, es alto en colesterol, pero tiene menos grasa realmente que esta otra. Y hay un intermedio en la supervivencia de los ratones. Otras cosas que me gustaría señalar es que estos ratones, la pérdida de tejido adiposo es muy obvia y cuando sacrificamos los ratones, vemos, este es un ratón normal, se puede ver todo el tejido adiposo subcutáneo y también alrededor de las vísceras, pero aquí no hay tejido adiposo. También cuando sometemos estos ratones a esfuerzo físico, se cansan enseguida. Vemos, si se pone a un ratón en una jaula que tiene acceso libre a una rueda, un ratón normal aumentaría cada día el tiempo que está en la rueda y sin embargo los ratones progéricos pierden energía muy rápido, o sea, tienen una deficiencia energética bastante grande. Luego vimos en otros tejidos, por ejemplo, que están muy afectados, es la piel. Por ejemplo, en este ratón progérico en una dieta normal, a los 100 días, aunque se mueren más o menos a esta edad, vemos que la piel es más fina que en un ratón normal, pero todavía es mucho más gruesa que la piel de estos ratones que viven 200 días. Además, no tenemos mucho, estos ratones todavía tienen muchos pelos, sin embargo, estos tienen mucho menos folículos pilosos, crecimientos quísticos en la dermis y, bueno, la piel mucho más fina, como ya he dicho. Además, vemos que una disminución muy pronunciada de la densidad ósea en estos ratones que viven 200 días frente a los que viven 100 días con la dieta regular. Y una cosa muy interesante que todavía tenemos que investigar más a fondo es que estos ratones son fértiles porque en la literatura se había dicho que todos estos ratones son infértiles y los poníamos todos juntos en las jaulas hasta que descubrimos que las hembras se estaban quedando embarazadas y no nos lo creíamos, pero al final sí. Cuando se les alimenta con dieta alta en grasa, tanto la hembra como el macho son fértiles. Bueno, y ahora quiero mostrar aquí uno de los fenotipos más dramáticos que vemos en los tejidos y es la aorta. Aquí arriba se puede ver que una aorta normal tiene las tres capas, el endotelio, las células endoteliales, la capa media y la adventicia. Y bueno, esto es lo normal, la adventicia es normalmente muy pequeñita, muy estrecha y no tiene muchas células, tiene mucho tejido, no sé, matriz extracelular, colágenos, etc. En los ratones de progeria, especialmente estos que viven 200 días, lo que vemos es una capa media de la aorta que ha perdido, como se puede ver por la ausencia de núcleos, las células, o sea, es totalmente acelular o casi totalmente acelular. Sin embargo, vemos un engrosamiento de la adventicia y muchas células en la capa esta adventicia. Estas células probablemente pueden llegar a ser fibroblastos que segregan muchas proteínas fibróticas. Y esto es muy también evidente cuando hacemos stainings de estas aortas. Aquí vemos con Movat Pentachrome y con Mason's Trichome que miran, o sea, los colores están aquí en estas tablas. Por ejemplo, vemos que aquí hay mucho más negro, que significa que marca fibras elásticas, pero también vemos un aumento de colágeno, de ground substance, mucin, todas estas sustancias muy fibróticas. Y aquí se puede ver muy bien cómo el colágeno está muy presente en toda la aorta. Por tanto, creemos que este es un fenotipo muy dramático de fibrosis vascular.
Y ahora, por último, lo que quiero resumir diciendo que nuestros objetivos de futuro, bueno, de ahora y de futuro, es intentar entender el papel que juega esta vía de interferón, STAR1, sensores de DNA en el citoplasma, en todos estos fenotipos que vemos en los ratones y también en los niños, que son estos fenotipos de problemas metabólicos. Y eso es lo que estamos trabajando actualmente. Quiero agradecer, por supuesto, todos los miembros de mi laboratorio, los actuales y los que estuvieron con nosotros anteriormente, porque hacen que nuestro día en el laboratorio sea súper divertido, súper excitante, y no podría haber tenido más suerte con la gente que a través de los años ha participado en estos proyectos. También me encantan mis colaboradores por todas partes y, por supuesto, el funding, el dinero, porque si no, no podríamos hacer nada de esto. Y, bueno, sobre todo quiero agradecer a los niños con HGPS porque realmente son nuestra inspiración. Y por último, no sé si hay tiempo, yo creo que he hablado muchísimo, pero me gustaría, si hay tiempo, poner este vídeo, que lo tengo en mi website, pero está en inglés y muestra el resumen de lo que hemos hecho. Molecular processes that lead to decline in patients with progeria. Their work also explains why certain drugs seemingly rejuvenate progeria cells, which could hint at more potent therapies against progeria. Hutchinson-Gilford progeria syndrome is a rare genetic disease that causes premature aging. Rapid aging of different tissues causes death by teenage years, normally due to cardiovascular complications. Currently, therapies for this devastating disease provide patients minimal benefits. The origin of progeria is a mutation in the lamin A gene, responsible for fabricating structural proteins that help keep the cell nucleus sturdy and the genome intact. The mutated lamin A protein, progerin, destabilizes the cell nucleus, causes DNA damage, and ultimately leads to the aging effects found in patients with progeria. Now, the researchers have delved deeper to understand how progerin wreaks damage at the molecular level. The team recently discovered that progerin damages DNA by hindering replication. This stress is sensed by special proteins like cGAS and STING that activate a type of immune response that leads to cellular decline. Interestingly, this response is activated without the release of inflammatory molecules, like interferons, that typically trigger the immune system. That appears to confirm that progeria's aging effects are, genetically speaking, an inside job. Treatment with calcitriol, a form of vitamin D, rescued cells from the progerin-caused glitches in DNA replication. That result clarifies calcitriol's previously reported role in repairing DNA damage and slowing progeria cell decline, and it encourages a second look at the drug in exploring treatment options for patients with progeria, an area where the research team is quickly gaining ground. In a separate study, they report how a high-fat diet can vastly improve progeria mice, namely by doubling their lifespan, the largest extension of life ever recorded in these mice. That added time allows the more human-like traits of progeria to develop. The results suggest that metabolism might play a more important role in disease pathology than previously thought, and that nutritional approaches could be powerful therapeutic tools in both mice and humans. Altogether, the team's work is refining the picture of how progeria develops and progresses, from its molecular beginnings to the expression of hallmark traits in mice and humans. Though further research is needed, the findings could clear the way to better, more targeted approaches to battling the damaging effects of progeria. Esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos por su valiosa participación en esta edición conmemorativa del 25 aniversario del Simposio de Ciencias de la Salud. Muchas gracias.